También para muchos de nosotros con la familia, y como ya muchos sabéis, prácticamente en ese mismo tiempo pues supimos también del fallecimiento repentino pues de un hombre joven, esposo de nuestra hermana Sandra Cueto, que circunstancialmente ella estaba en Colombia y tuvo que regresar a toda prisa, apenas a tiempo de poder llegar al sepelio, a la ceremonia fúnebre. Por cierto, hablando de Colombia, normalmente el papá de Araceli Sánchez, ¿dónde estás? Estás ahí. Pues él, que está en Colombia, él sigue nuestros cultos, así que si está en directo, un saludo muy cariñoso en un tiempo también de enfermedad. Si no es así, tú se lo trasladas, ¿vale? Bueno, todo esto pasaba el sábado por la mañana. Apenas un ratito después, pues algunos de nosotros estábamos participando en la ceremonia nupcial de una joven pareja de la iglesia que se casaba. Y ahora, esta mañana, vamos a celebrar el nacimiento de Alejandro, un niño precioso por el que vamos a dar gracias a Dios. Antes de que vengáis para acá, un minutito solo, porque, en fin, todas las familias suceden cosas, pero bueno, pocas y espaciadas, ¿no? Pero claro, la familia de la fe, esta familia de la fe, pues ya tiene un cierto número, así que pasan más cosas de todos los colores y con más frecuencia. Una opción es, a veces sucede, ¿no?, acorazarse un poquito para defenderse y no tener que compartir ratos, especialmente los difíciles, pero si nos acorazamos, pues nos deshumanizamos también y nos descristianizamos sobre todo. Aprendemos a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran, que esa es una exhortación de parte de la palabra. Pero pensaba además esta mañana que la secuencia de lo que hemos vivido en el fin de semana no deja de ser también muy alentadora, porque, y cada una tiene su importancia, claro, pero comenzamos, diríamos, en el tanatorio. Hemos seguido después por el lugar de la celebración de una boda y ahora celebramos una vida. Esa secuencia que va en contra de la cronología, ¿no? O sea, nacemos y hasta que después morimos y en medio algunas cosas. Pero esta secuencia, que en términos cronológicos es inversa, sin embargo, en los términos poderosos del reino de Dios es la que corresponde. Siempre hacia lo mejor, siempre hacia lo más completo, siempre hacia lo más perfecto. Y esa es la secuencia de la vida vivida a la luz del reino de Dios. Así que hemos vivido todas estas cosas, pero al final lo que nos encontramos es una vida nueva. Será que uno es un poco retorcido, pero a mí esto me parece muy alentador, muy alentador. Pasamos por todo tipo de circunstancias, pero al final lo que prevalece es la vida. Y en manos de Dios, al final lo que prevalece es la vida. No la tristeza ni la desolación, sino la vida. Aún en esta tierra, ¿no?, donde todo es imperfecto, pero de una forma más completa y perfecta delante del reino de Dios. Así que damos gracias a Dios por la vida de Alejandro y damos muchas gracias a Alejandro por nacer en este tiempo y por poder celebrar su nacimiento precisamente hoy. Porque, venid para acá, es el mejor testimonio, el más gráfico, más visible y palpable de lo que significa la esperanza cristiana. Así que, acompañado de su maravillosa hermanita Abigail, que nos va a acompañar. Ven aquí, Abby. Ven aquí, ven aquí.
¿Cuántos años tienes? 4. Claro. Tengo que presentarte a un niño que tiene también 4 años, que esta mañana además ha venido aquí y quiero que le conozcas, ¿vale? Porque es un elemento muy interesante, ¿vale? Su familia es una buena familia, su abuelo, bueno, de su abuelo no puedo decir mucho, porque, en fin, todo se sabe. Pero, ¿vale? No te vayas, que tengo que presentarte a Evan, se llama Evan, ¿vale? Bueno, no lo olvides, ahí estamos. ¿Ya todo bien? Mira qué pareja, qué familia tan preciosa, que disfrutamos hace ya tiempo entre nosotros. ¿Cuántos años? Varios años ya. Casi 4, fieles y aportando siempre algo tan bueno y tan bonito y tan positivo. Así que, como familia, pues ahora también celebramos esto, ¿no? Recordad esta mañana las palabras del Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la vida de Alejandro es testimonio de esto. El poder de la vida en las manos de Dios, en medio y más allá de cualquier cosa. He mirado esto de Alejandro, digo, esto de Alejandro vendrá del griego, ya lo sabes, no, tú sabes más griego que yo, así que no. Alejandros, Andro, ¿a qué os suena eso? A hombre, ¿no? A varón. Defensor del varón, defensor. Y este nombre nos recuerda el nombre de otro defensor de todos, nuestro defensor. Y aquí, esta vida preciosa, pues testifica de la realidad de nuestra defensa, de nuestro Señor, nuestro defensor, ¿vale? Así que voy a poner aquí que lo vea personal. Eso, exhíbete un poquito, que te vea el personal, ¿eh? Míralo. Abby decía que no llora, que llora lo justo, ¿no? No lloraba mucho. No. A ver, ven, explícaselo a esta gente. Ponte aquí, que si no te oyen. ¿Qué pasa? Cuando tienes mucha hambre, lo que hace es llorar porque los bebés no saben ni hablar. Es así. Es verdad. Venga, aprovecha este momento. ¿Quieres contar algo más? Ya. Lánzate. Bueno. Muy bien, muy bien. Pues tienes suerte, ¿eh? Tienes una hermanita preciosa. Que además va a conocer a Evan y va a ser una cosa ya espléndida. Bueno. Pues Padre Dios, queremos esta mañana traer este niño delante de ti. Tú le has dado la vida, tú lo has creado, tú le has guardado y queremos hacerlo ahora, agradecer por él, hacerlo como familia en la fe, hacerlo juntos, celebrar juntos su vida, celebrar juntos, Señor, tu favor y tu misericordia y juntos también encomendarlo a tu cuidado. Que tú, oh Dios, guíes sus pasos, que tú defiendas su vida, que de verdad hagas de él alguien que defienda a otros, alguien que mire por otros, alguien que sea bendición para otros y que tú seas bendición para él por encima de todo, Señor. Levanta un varón que te honre, que te sirva, un varón que haga bien a su alrededor. Bendice a sus padres, Señor. Y cuando falta familia alrededor, permite que, como pueblo tuyo, seamos familia. Señor, bendice a Abigail. Guarda su vida, guía sus pasos, su crecimiento y provee para esta familia, Señor. Defiéndela tú, bendícela tú, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Lo rogamos, Señor, te lo pedimos, Padre, por amor de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, beso, guapa. Pues, Pastor José Daniel tiene esta mañana el privilegio y la responsabilidad de traernos
la palabra del Señor. Así que oramos para que podamos ser guiados por el Espíritu y esta palabra pueda traer también, pueda ser alimento a nuestras vidas. Presentamos, Señor, a tu siervo y queremos abrir nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro espíritu, a la verdad de tu palabra, que alimente no solo nuestro saber, sino sobre todo nuestro vivir, que nos renueve en ti, que permita dar crecimiento a ese hombre interior que tú has comenzado a modelar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu siervo. Úsale una vez más en medio de tu pueblo. Amén. Pues buenas tardes, Iglesia. En las próximas predicaciones que tengo me gustaría incidir en un tema que considero que es fundamental, vital, probablemente el más importante de la vida cristiana, y es el tema de la oración. En esta mañana he titulado el sermón El poder transformador de la oración. Y me gustaría comenzar con una pregunta de reflexión. ¿Dónde está tu vida de oración? ¿Está en primer lugar? ¿Está quizá en segundo lugar? ¿Está en algún lugar? ¿O no está en ningún lugar? Mirad, como cristianos, nuestra meta es ser cada día más semejantes a Jesús. Así que podemos preguntarnos qué lugar tenía la oración en la vida de Jesús. Y eso nos va a decir qué lugar debería tener la oración en nuestra propia vida como cristianos. A fin de cuentas, decía el apóstol Juan, que quien dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Bueno, ¿cómo anduvo Jesús en relación a su vida de oración? Jesús es el ejemplo y la pauta para nuestra vida de oración. No son nuestros padres, no son nuestros profesores de escuela dominical, ni siquiera es nuestro pastor o pastores. Jesús es el ejemplo y la pauta para nuestra vida de oración. Y cuando uno analiza los evangelios se da cuenta que la oración no es que fuese primordial, es que era lo primordial, lo más importante para Jesucristo. De hecho, nada más comenzar, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en el mismo capítulo 1 se nos dice algo muy interesante, que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía? Oraba. La oración era donde Jesús siempre comenzaba su día. No importa cuáles fueran los planes para ese día, Jesús siempre lo iniciaba en oración. A todos nosotros nos impresiona mucho el ministerio de Jesús, ¿o no es verdad? Nos impresiona la capacidad que Él tenía para enseñar con autoridad, para asombrar a las personas. Nos impresionan sus milagros, su capacidad para sanar. Pero por encima del ministerio, para Jesús siempre estuvo la oración. De hecho, cuando era necesario, Él detenía por completo su ministerio y se apartaba y le daba a la oración el lugar que le correspondía, el primero. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, vemos un ejemplo de ello. Dice que su fama se extendía más y más y que se reunía mucha gente para oírla. Ahí están las personas, ahí está el ministerio. Y para que los sanase de sus enfermedades. Pero a pesar de tener el ministerio delante, Jesús, ¿qué hacía? Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Por encima del ministerio está su vida de oración. Su prioridad siempre fue esa, la oración. Lo vimos hace algunas semanas, antes de escoger a sus 12 apóstoles, ¿qué hizo? Dice el Evangelio de Lucas también, que en aquellos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Mira, tanto impresionaba la vida de oración de Jesús que sus propios discípulos en varias ocasiones le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Queremos seguir tu ejemplo.
En Lucas capítulo 11, versículo 1 dice que aconteció que estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. El Padre Nuestro, que hemos leído esta mañana, es una respuesta a esa petición de los discípulos. Jesús incluso utilizaba las parábolas para enseñarnos la importancia, la urgencia, la necesidad de orar. En Lucas capítulo 18 utiliza la parábola de la viuda insistente y el juez injusto, ¿lo recordáis? Y la moraleja, ¿sabéis cuál es? Dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué? De orar siempre y no desmayar. Pocas horas antes de su crucifixión, Jesús se fue al Getsemaní para luchar contra la tentación. ¿Cómo? En oración. Y mientras él estaba siendo torturado y crucificado en la cruz del Calvario, aún en esos momentos, él oraba y decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. A Jesús le salía la oración por cada poro de su cuerpo. Mira, Jesús no oraba, Jesús vivía en oración. Él no solo predicaba acerca de la oración, él no era un simple maestro de espiritualidad, él era un hombre verdaderamente espiritual que vivía constantemente en oración. Y es que la espiritualidad de una persona no se mide por sus talentos, por sus dones, por su retórica, por su activismo, sino precisamente por su vida de oración. Cuando yo miro mi vida y veo a Jesús, digo: oh Jesús, cuán lejos está mi vida de la tuya. ¿A qué distancia está mi vida de oración de la tuya? Pero si yo quiero ser semejante a Jesús, y esa es mi meta, esa es la meta de la vida cristiana, yo no puedo conformarme con menos. De hecho, ¿cuántos de nosotros hemos orado alguna vez: Señor, Padre, hazme más semejante a Jesús? Transfórmame a la imagen de tu Hijo. ¿Quién no ha hecho esa oración? Pues si queremos ser como Jesús, debemos estar dispuestos a imitarle también en esto. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy, es muy rico en enseñanza, pero yo voy a tratar de centrarme única y exclusivamente en la vida de oración de Jesús y tratar de tomar su ejemplo para estimular nuestros corazones como creyentes individuales, pero también como iglesia, a la oración. Y os invito a abrir vuestras Biblias, si la tenéis, por el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo del 28 en adelante, el famoso texto conocido como la Transfiguración. Va a aparecer en pantalla también. Dice así el versículo 28 en adelante. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a estos 3 discípulos de entre los 12, y subió ¿a dónde? Al monte a orar. Y entre tanto que oraba, es decir, y mientras él oraba, algo sucedió. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, 2 personajes bíblicos que habían fallecido hace muchísimo tiempo. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, de su muerte en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, ¿cómo estaban? Rendiditos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, 3 cabañas. Una para Moisés, bueno, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y Lucas añade, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, a él oíd. Y cuando cesó la voz,
Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero hacer 3 énfasis en esta mañana. Y el primero de ellos que nos enseña este texto es que la oración es una necesidad. La oración es una necesidad. Sí, podemos hablar muchas otras cosas de la oración. La oración es un deber para el cristiano. La oración es un privilegio, es un deleite. Pero la oración es una necesidad para el cristiano. Dice el versículo 28 que 8 días después de estas palabras Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte a orar. Cuando yo estudiaba este texto, la primera pregunta que me hacía es, bueno, ¿por qué Jesús, de entre los 12 discípulos que él tiene, o apóstoles, él escoge únicamente a estos 3 para llevárselos a orar? Algunos comentaristas sugieren que era porque estos 3 ocupaban un lugar privilegiado entre los 12. Y es verdad que, según los evangelios, estos 3 pertenecían al círculo más íntimo de los apóstoles. De hecho, en los momentos más significativos y especiales de la vida de Jesús se van a ver a estos 3 apóstoles con él. En Getsemaní, momentos antes de ser arrestado, Jesús se lleva precisamente a Pedro, a Juan y a Jacobo para que oren con él y bueno, sabéis cómo terminó aquello, se quedaron dormidos. Pero Pedro, Jacobo y Juan van a ser los pilares fundamentales de aquella primera iglesia, de la iglesia primitiva. Y Jesús sabe que de alguna manera los está entrenando. Así que Él quiere enseñarle, no solamente con sus palabras, sino también con su ejemplo. Porque Jesús sabe que se aprende siempre mucho más de lo que uno ve y experimenta en carne propia que de lo que uno simplemente escucha. Qué interesante que Jesús no se limitó únicamente a darles una enseñanza teórica sobre la oración. Jesús los toma de la mano y los lleva con él a orar. Y aquí hay un elemento pedagógico fundamental para la vida cristiana. Si tú quieres enseñarle a otros el valor de algo, hazlo tú mismo, vívelo tú mismo. No le digas a tus hijos solamente que es importante orar y hablar con Dios. Demuéstraselo con tu vida. No me digas que es un deleite y un privilegio para ti orar, si luego yo no puedo ver que eso sea un deleite y una prioridad en tu día a día. Para mí sería muy sencillo decirle a mis hijos que lean la Biblia, que la estudien, porque es importante. Lo difícil es ser un ejemplo para ellos. Lo difícil es que ellos vean en mí una disciplina de estudio bíblico, pasión por la palabra, que yo hago un esfuerzo por levantarme más temprano los domingos en la mañana y estar aquí a las 11 para no perderme la escuela dominical, el estudio de la palabra. Que ellos vean la seriedad con la que me tomo la palabra. Yo no quiero transmitirles a mis hijos una serie de principios religiosos carentes de vida. Yo quiero transmitirle a mis hijos una vida verdaderamente espiritual que convence por lo genuino de mi propia experiencia. Mirad, no lo digo porque esta mañana estén aquí, pero el ejemplo de mis padres fue mi mayor ejemplo en la vida cristiana. Porque en ellos vi vidas verdaderamente comprometidas con la oración, con el servicio, con el estudio de la palabra. Y gracias a ese testimonio, yo entendí que la fe cristiana no se trata de tradición, sino de una relación viva con un Dios vivo. Pero creo que hay una razón también importante por la que Jesús escoge a estos 3 discípulos para llevarlos a orar. Y es que si lo piensas, estos 3 eran de los que más lo necesitaban. Todos nosotros necesitamos orar, ¿vale? Sin excepción. No hay un solo cristiano que esté lo suficientemente bien como para no necesitar orar. De hecho, lo cierto es lo contrario. Cuanto más bien uno está espiritualmente, cuanto más maduro es en la fe, más consciente es de la necesidad que tiene de depender de Dios en oración. Esa es la razón por la que Jesús oraba tanto, tanto y tanto. Si una persona no tiene una sólida vida de oración,
tampoco podrá ser espiritualmente fuerte ni madura. Es imposible. Porque la madurez, la fortaleza espiritual no vienen de nosotros, sino que son una consecuencia de nuestra dependencia del Señor. Esto es directamente proporcional. A mayor dependencia del Señor en oración, mayor madurez y mayor fortaleza espiritual. Pero si uno conoce bien la vida de Pedro, de Jacobo y de Juan, entenderá que ellos necesitaban con urgencia la oración. Mira, Pedro, justo antes de este relato que hemos leído, justo antes, se le ha acercado a Jesús y le ha tratado de convencer para que Jesús no muera en la cruz. Jesús, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Y Jesús tuvo que reprenderle duramente y decirle, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Necesitaba Pedro oración? Claro que sí. Juan y Jacobo, los conocidos hermanos, los hijos del trueno, imaginaos cómo eran, ¿no? Si le llamaban así. Ellos son los que dijeron, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y que arrasemos con todos estos samaritanos? Jesús tuvo que reprenderlo. ¿No sabéis de qué espíritu sois?, les dijo. Mirad, este texto que hemos leído nos muestra también el corazón profundamente pastoral y sensible de Jesús. Jesús es consciente de la debilidad de estos discípulos y se siente hasta cierto punto responsable del estado espiritual de ellos. Mira, qué bonito sería que nosotros podamos sentir también como Jesús cierto grado de responsabilidad por el estado espiritual de nuestros hermanos en la fe. Fíjate en los que están a tu alrededor. Jesús quiere que te sientas hasta cierto punto responsable del estado espiritual de ellos. Porque somos un cuerpo. No somos miembros aislados. Somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de la fe. Si yo veo a mi hijo o a mi mujer que están mal, ¿no tengo yo una responsabilidad moral de ayudarles? Pues en la familia de la fe sucede lo mismo. Todos tenemos cierto grado de responsabilidad para con nuestros hermanos. Y si os habéis dado cuenta, llevamos varias semanas desde el púlpito tratando de enfatizar, de transmitir esa idea de cuidado responsable unos de otros. Digo que todos somos o tenemos cierto grado de responsabilidad sobre nuestros hermanos, porque a fin de cuentas, el estado espiritual de cada uno es responsabilidad de uno mismo. Oye, es verdad que Jesús estaba pendiente de los discípulos, es verdad que Jesús les enseñaba con su ejemplo, les enseñaba con sus palabras, los estimulaba, los amonestaba, los tomaba de la mano, los llevaba a orar, pero a pesar de todo, Jesús nunca los forzó. De hecho, tristemente, en este mismo texto que hemos leído, a pesar del trato cuidadoso de Jesús sobre los discípulos, ellos estaban rendidos de sueño. ¿Quién era responsable de eso? ¿Jesús o ellos? Ellos. Cuidado con justificar, todos tendemos a eso, cuidado con justificar nuestra propia decadencia espiritual, nuestra apatía, nuestra frialdad, bajo el argumento de que es que nadie cuida de mí. Es que fulanito no está pendiente de mí como lo estaba antes. O es que ningún hermano de la iglesia me ha llamado. Mira, es verdad, no lo podemos negar, que tener hermanos y líderes pendientes de uno, eso ayuda muchísimo. De hecho, esa es la cultura de cuidado pastoral que queremos fomentar en esta congregación, una iglesia donde unos cuidan de los otros. Pero a fin de cuentas, tú, y no tus líderes o tus hermanos, tú eres el único responsable de tu estado espiritual. Tú tienes a Jesús, tanto como lo tiene tu pastor, y Jesús es el único buen pastor. Y Él está a tu lado. Y Él está a tu lado todos los días, esa fue su promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no hay excusa para ninguno de nosotros si tenemos a Jesús. Pero el texto nos enseña algo más. La vida de oración no solamente es una responsabilidad personal, privada, de yo con Dios. Es también una responsabilidad comunitaria.
Fíjate que Jesús, consciente de las debilidades y de la necesidad que tienen los discípulos de orar, no se fue solo a orar y dijo, mira, oraré por ellos, pobrecitos que mira qué mal están. No. Él los toma de la mano y se los lleva con él a orar. Vosotros venís conmigo. Qué bueno sería que nosotros entendiéramos nuestra responsabilidad, no solamente de orar privadamente, sino colectivamente como congregación. Porque la iglesia no es un individuo aislado, es el cuerpo de Cristo, formado por muchos creyentes diferentes, llenos de debilidades diferentes, que luchamos con pecados diferentes, que tenemos heridas diferentes. Pero necesitamos tomarnos de la mano los unos a los otros y llevarnos a orar como Jesús llevó a sus discípulos. Te hago una pregunta. ¿Tienes personas a tu lado de esta congregación que te llevan a orar? ¿Permites que otros hermanos de esta congregación te estimulen cuando estás desanimado, te amonesten cuando es necesario? ¿Les has dado esa autoridad? ¿Les has dicho, oye hermano, tómate el atrevimiento de decirme lo que tengas que decir? ¿Lo has dicho? ¿Lo has hecho? Mira, uno de los mayores regalos que Dios me dio cuando llegamos a Madrid hace 6 meses fue el darme mentores. Los mentores son personas de la congregación maduras en la fe que apartan un tiempo cada X semanas para dedicarme un tiempo de calidad, para poder hablar a corazón abierto acerca de cómo estoy, de cómo está mi matrimonio, con qué pecados estoy luchando. Son personas que me retan, que me estimulan, que me amonestan, que me hacen preguntas incómodas, que me ayudan a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y luego me toman de la mano y me llevan a orar. A veces oramos en casa, a veces oramos en una cafetería, a veces oramos mientras caminamos por el campo, pero todos, sin excepción, necesitamos mentores espirituales, llámale como quiera. Si tú no tienes un mentor, una persona que cuida de ti, que está pendiente de ti espiritualmente, búscalo. Y si tú quieres ser mentor para otros, ofrécete. Pero tener mentor es bíblico. Mira, Jetro fue un mentor para Moisés. Moisés fue un mentor para Josué. Elí fue un mentor para Samuel. Samuel fue un mentor para David. Natán también fue mentor para David, por cierto. Elías fue un mentor para Eliseo. Jesús fue un mentor para sus discípulos. Pedro fue un mentor para Juan Marcos, de jovencito. El apóstol Pablo fue un mentor para Timoteo. Priscila y Aquila mentorearon a Apolos. La mentoría es clave en la formación espiritual desde el principio de la Biblia hasta el final. ¿Tienes tú personas a tu lado que te llevan a orar con frecuencia, como Jesús hacía con los discípulos? Mira, una de las características principales de la iglesia primitiva es que los hermanos, los creyentes, se tomaban muy, pero que muy en serio el estar juntos en oración. Otras cosas quizás no, pero eso no faltaba. Nada más comenzar el libro de Hechos, en el capítulo 1, dice que todos los creyentes, no algunos creyentes, no los creyentes más maduros, no los líderes o ancianos de la iglesia, todos los creyentes perseveraban ¿cómo? Unánimes en oración. Para ellos no era una opción. Para ellos esto era una necesidad, no era negociable. Querido hermano o hermana, no desperdicies el privilegio, el regalazo que Dios te da de reunirte con tus hermanos para orar juntos. La oración en grupo es una parte fundamental de la vida de la iglesia, tan importante como los cultos que tenemos para rendir adoración a Dios y escuchar su palabra. De hecho, el libro de Hechos, aunque bueno, sabemos que es descriptivo, no prescriptivo, vale, lo que tú quieras. Pero los creyentes nos muestran que todos los días sin excepción, cada día, se reunían para 3 cosas. Aprender la doctrina de los apóstoles,
partir el pan, el tiempo de comunión, y para orar juntos. Ese es el énfasis a lo largo de todo el libro de Hechos. No tengas en poco las reuniones de oración de tu iglesia, no te pierdas esa bendición, no permitas que el enemigo te haga dudar de que no es tan importante o tan necesario. Aquellos primeros cristianos entendían que por encima de todo la oración es una necesidad, no es una opción. Y dice el versículo 28 que Jesús subió al monte a orar. A mí me llama mucho la atención eso de que subió al monte, porque por cierto es una expresión que se va a repetir muchas veces en relación a Jesús en los evangelios. Jesús subió al monte. Esa expresión, junto con las decenas de veces que se nos dice que Jesús tenía el hábito, la disciplina de apartarse también a lugares desiertos para orar, debería hacernos reflexionar. Fíjate cómo Lucas lo expresa en el capítulo 22. Dice que Jesús, saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar, él les animó: orad que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Pero fíjate qué interesante cómo Lucas, inspirado por el Espíritu, considera lo suficientemente importante añadir ese detalle. Dice, y saliendo se fue, ¿cómo qué? Como solía. Para Jesús, la oración era un hábito, como solía hacerlo. Hay una disciplina detrás, hay una intencionalidad, hay un compromiso. Esto no es negociable, esto no es opcional. Él lo hacía como solía hacerlo. Yo no sé vosotros, pero cuando yo preparaba esta predicación, solo de pensar que Jesús, el hecho de que Jesús, siendo perfecto, moralmente perfecto, sin pecado, que Él pasara más horas en oración que yo, que soy imperfecto, que lo necesito muchísimo más, la gracia de Dios, el cuidado de Dios, la providencia de Dios. Eso debería ser un argumento suficiente para grabarme con un cincel en mi mente la necesidad y la urgencia que tengo de tener una mayor intimidad con Dios. Y me pregunto, ¿por qué Jesús se subió al monte? Allí pillaba mejor conexión wifi con Dios. ¿Por qué se sube al monte? Bueno, por la sencilla razón de que Él sabe que abajo hay infinitas distracciones que nos van a impedir orar. De hecho, es curioso, pero el siguiente versículo, después del relato de la transfiguración, fíjate lo que dice, que al siguiente día, cuando descendieron del monte, ¿qué pasa? Ya aparecen las distracciones, una gran multitud le salió al encuentro. Pero Jesús, sabiendo que las distracciones son una realidad inevitable en nuestras vidas, lo que Jesús hace es buscar soluciones, ponerle remedio. Mira, Jesús dice, si para evitar las distracciones hace falta que me vaya a un monte, pues me voy a un monte. Porque la oración para Jesús no era una opción, era una prioridad. Y Él iba a quitar cualquier obstáculo para cumplir esa prioridad. Mira, los momentos de intimidad, apartado de los ruidos del televisor, de las notificaciones del WhatsApp y de las redes sociales, de las distracciones, no son solamente necesarios, son vitales en la vida cristiana. Y si tú eres consciente de que hay cosas que te distraen de una vida de oración disciplinada, hoy quiero retarte a buscar soluciones como las buscaba Jesús. Y si la solución es encerrarte en tu habitación y pedirle a tu familia que por favor durante una hora no te interrumpan, hazlo. Si esa no es la solución y la única solución para no distraerte en casa es irte de casa por un breve tiempo, hazlo. Déjate el móvil en casa, camina orando, pero busca tu monte de oración, sea el que sea, tu lugar de tranquilidad. Esta práctica no era solamente de Jesús. Uno analiza el Nuevo Testamento y se da cuenta de que los primeros cristianos tomaban muy en serio esto. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, nos dice que Pedro subió a la azotea de la casa. ¿Para qué? Para orar. ¿Por qué Pedro sube a la azotea? ¿No puede orar en otro lugar? Bueno, él sabe que ese es el mejor lugar, el lugar donde se acostumbraba a meditar de una manera tranquila, privada, sin distracciones. Querida iglesia,
Si la iglesia primitiva era tan consciente de la realidad de las distracciones, por cierto, en un contexto muy diferente al nuestro, donde había muchas menos distracciones que hoy día tenemos, y ellos tomaban la decisión, la determinación de ponerle solución a esas distracciones, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Jesús nos está demostrando aquí que la oración es una necesidad para el alma humana. Pero yo quiero que este texto golpee nuestro corazón como golpeó mi corazón preparando la predicación. Sé sincero. ¿Es la oración a día de hoy una necesidad para ti? ¿O es simplemente una opción a la que recurrimos de vez en cuando? Muchas personas me han preguntado, especialmente jóvenes, ¿por qué Dios ya no actúa como actuaba antes? ¿Por qué el pueblo de Dios no parece tener el mismo poder, la misma unción que tenía la iglesia primitiva? Y sí, está esa respuesta académica de, bueno, es que el libro de Hechos no es prescriptivo. Sí, vale. Pero, ¿no hay algo de verdad en esto? ¿Ha cambiado Dios? Tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios de poder. Quizá hemos cambiado nosotros. Iglesia, si nosotros dejamos de tomar en serio la vida de oración, no nos debería sorprender luego si nuestra vida cristiana parece estancarse. Si perdemos con mayor frecuencia el gozo, la paz ante las situaciones de la vida, si caemos con mayor facilidad en el pecado, si no somos capaces de romper con ataduras de pecado. Solo una vida de oración disciplinada puede fortalecernos espiritualmente y ayudarnos a vivir en santidad, siendo más semejantes a Jesús. Reconozcamos, por tanto, nuestra necesidad de orar y de permanecer en su presencia. Y luego, si es necesario, tomemos la determinación de cambiar nuestra realidad, sea cual sea, porque todos, sin excepción, y aquí sé que no me equivoco, todos tenemos margen de mejora. Lo segundo que quiero enfatizar de este texto es que la oración transforma a la persona que ora. Siempre. Dice el versículo 29 que Jesús, entre tanto que oraba, es decir, mientras oraba, ¿qué sucedía? Que la apariencia de su rostro se hizo otra. Mientras oraba, su rostro se transformaba. Es interesante, el Evangelio de Mateo da algunos detalles más y dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol y que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mira, estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, están teniendo el privilegio de ver a Jesús por unos minutos en el esplendor de toda su gloria divina. De hecho, en la segunda venida, cuando Cristo venga, se va a manifestar precisamente con esta misma gloria ardiente de la que estos tres apóstoles están siendo testigos. Pedro, Juan y Jacobo están viendo un adelanto del reino de Dios. Lo interesante es que fue la oración lo que propició esa transformación de Jesús. Por supuesto, Jesús no necesitaba transformación interna, su transformación fue solamente a nivel externo, en su apariencia. Él no necesitaba transformación interna porque Él es santo, es moralmente perfecto. Pero nosotros sí necesitamos transformación interna, ¿o no es verdad? Nuestras actitudes necesitan ser transformadas, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestro carácter. Pero lo que el texto nos enseña, este versículo en concreto, es que sin oración no hay transformación. Mientras oraba, su rostro se transformaba. Y nuestras vidas, nuestros rostros, nuestros corazones solamente serán transformados y van a reflejar la gloria de Dios si permanecemos a menudo en su presencia en oración. Ojo, que nadie piense que la apariencia de su rostro cambió porque, claro, es que Él era el Hijo de Dios. Eso a nosotros no nos pasa. Las personas como tú o como yo también podemos ser transformados por el poder de la oración.
Es verdad que la oración, la transformación que produce en nosotros la oración no siempre se manifiesta con un rostro iluminado, gracias a Dios, ¿no? Porque si no, nos asustaríamos un poco. Pero ciertamente eso podría ocurrir. De hecho, hay más casos en la Biblia de personas a las que le sucedió eso. ¿Recordáis alguna? Moisés, Esteban en el Nuevo Testamento. Mirad, Moisés fue llamado a permanecer en la presencia de Dios durante 40 días en el monte Sinaí, hablando con Dios. Y fíjate lo que dice el texto. Dice que Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué la piel de su rostro era resplandeciente? Bueno, la respuesta está en un versículo antes. Dice que descendiendo Moisés del monte Sinaí con sus 2 tablas del testimonio en la mano, al descender del monte, fíjate qué interesante, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Él no lo sabía. Después de que hubo hablado con Dios, esa es la clave. Cuando él habló con Dios, su rostro se transformó. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Es interesante, porque el cambio que produce en nosotros la oración no siempre lo nota de manera inmediata la persona que ora. Pero las que están a tu alrededor van a ser muy conscientes de ello, de los cambios que están habiendo en tu vida. Tu esposa lo va a agradecer, tu esposo también, tus hijos también, tu iglesia también. Mira, todo cambio espiritual, toda transformación en nuestras vidas siempre va precedida de una vida comprometida con la oración. Quizá tú al principio no lo notes como Moisés, pero la intimidad con Dios transforma siempre a la persona que ora. Con Jesús sucedió lo mismo. La intimidad con el Padre fue previa a esa transfiguración. Así que quizá es momento de dejar de quejarnos si pasan los años y nuestras vidas no cambian. O si seguimos luchando contra ciertos vicios o pecados secretos, contra nuestro mal carácter. Y quizá es momento de empezar a tomar más en serio nuestra vida de oración. Podemos examinar nuestra vida, este último año. ¿En qué lugar ha estado la oración en mi vida? Esa era la pregunta inicial. ¿En cuántas reuniones de oración de iglesia he participado? Oye, yo sé que a veces es imposible, ¿no? Por trabajo, por situaciones familiares, por distancias, ¿no? No quiero que nadie se sienta mal por ello, de verdad, ¿no? Dios conoce tu situación. Pero ¿qué valor le das a eso de tomar de la mano a tus hermanos para orar juntos como cuerpo que sois y seguir el ejemplo de Jesús? ¿Qué tan prioritario es esta disciplina espiritual en tu vida? Quizá alguno de nosotros podríamos decir, mira, es que estoy ocupadísimo, de verdad. Estoy en 1000 cosas en la iglesia. Si no salgo de la iglesia, es que estoy todo el día allí sirviendo en una cosa y en otra. Pero te pregunto, ¿hay algo que tengas que hacer más importante que estar a solas con Dios en oración? Quizá, solamente quizá, si estás en muchas cosas, a lo mejor Jesús te está diciendo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una te es necesario: estar a mis pies. Porque a fin de cuentas, la iglesia está llamada a ser conocida no por su activismo, no por su multitud de programas, sino, como diría Jesús, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y si la iglesia falla en eso, falla en todo. Pero si el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón un peso por la oración, si te está haciendo ver tu necesidad de orar, de tomar en serio la vida de oración, de luchar por vencer a los obstáculos, quiero recordarte algo, decirte algo, y ese va a ser el último énfasis de esta predicación. El camino de la oración está lleno de obstáculos. Obstáculos internos y externos. Mira, si uno se fija en este texto que hemos leído de la transfiguración, podemos ver algunos de los obstáculos. Dice el versículo 30 al 32, vamos a leerlo. Dice, y he aquí 2 varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, 2 personajes bíblicos que habían fallecido hace mucho tiempo, pero aparecieron rodeados de gloria, dice el texto. Por cierto,
que estos dos personajes fueran reconocibles y se les identifique con nombre, Moisés y Elías, eso demuestra que en el cielo, aun cuando tengamos cuerpos glorificados, seremos reconocibles. Vamos a conservar nuestra identidad particular. No te vas a librar tan fácilmente de tu cónyuge. Y dice que hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, fíjate cómo estaban. Estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Mira, el Espíritu Santo nos enseña en este texto que un problema con el que todo cristiano tiene que luchar a la hora de orar es con el cansancio y la desgana. Ellos estaban rendiditos de sueño, como algunos hoy aquí. Es broma. ¿Recordáis a Pedro en Getsemaní? Bueno, a Pedro, Juan y Jacobo. Jesús se lo lleva al monte a orar antes de ser arrestado. Y dice el texto que vino luego y los halló durmiendo. Siempre que van a orar aparecen durmiendo. Y le dijo a Pedro: Simón, duerme, ¿no has podido velar una hora? Oye, esta pregunta también es para cada uno de nosotros. Jesús no quiere que seamos parte de una iglesia dormida. Y esa misma pregunta está dirigida a ti. ¿Duermes? ¿No puedes velar? Mira, nuestra vida de oración, nuestra experiencia de intimidad con Dios, si tú te fijas en este texto, no solamente va a transformar nuestra vida, sino que va a impactar de una manera especial, sobrenatural, a la gente espiritualmente dormida que está a tu alrededor. Por eso Lucas, fíjate qué interesante, por eso Lucas va a utilizar dos expresiones aparentemente antagónicas en el mismo versículo. Primero dice, en el versículo 32, que estaban rendidos de sueño. Pero ¿qué es lo que dice inmediatamente después de esa frase? Mas permaneciendo despiertos. Estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Es decir, llegó el día en que esa intensa vida de oración de Jesús, disciplinada, tuvo un resultado tan glorioso en aquel monte que terminó impactando a aquellos que estaban dormidos a su alrededor. Y ahora dice, permaneciendo despiertos. Estos no se quieren perder ni un detalle de lo que está ocurriendo. Se han espabilado. Dios hoy te pregunta, ¿duerme? ¿Me amas lo suficiente como para vencer estos obstáculos internos como el cansancio y la desgana? Dice el texto que sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, aquí está Pedro, en acción. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Se ha espabilado ya. Claro, Pedro está disfrutando de un adelanto de lo que será el reino de Dios. Pedro dice: oye Jesús, para esto hemos nacido. De aquí no nos movemos. Vamos a quedarnos aquí. Pero fíjate lo que Pedro está diciendo. Es que Pedro no piensa, ¿eh? Pedro está diciendo, mira, yo quiero permanecer aquí en el reino de Dios, disfrutar de esto, pero sin pasar por la cruz. No hay que ir a Jerusalén. Por eso Lucas, en este versículo, al final, fíjate lo que dice, no sabiendo lo que decía. O sea, Pedro decía esto, pero no sabiendo lo que decía. Pero qué interesante que Pedro dice, hagamos 3 enramadas, 3 cabañas, el mismo que estaba rendido de sueño unos segundos antes. A Pedro no le cuesta hacer cosas para Jesús. Construir 3 cabañas, si hace falta, a mitad de precio. Pero orar le era insoportable y pesado. Para orar estaba rendido de sueño. Para hacer cosas para Jesús, aquí el primero. Y esto me recuerda que no hay una tarea espiritual más difícil y que requiera una mayor disciplina que la oración. Yo no sé, por lo menos en mi caso es así. Porque no hay una disciplina más contraria a mi naturaleza carnal y caída que la oración. La oración es un golpe mortal a mi ego. Piénsalo. Yo puedo estudiar la Biblia, pasarme 4 años en un seminario y a la vez estar alimentando mi propio ego por todo lo que estoy aprendiendo. Oh, lo que sé. Ahora sé más que la mayoría. Yo puedo predicar y utilizar este púlpito como un escaparate para exhibir mis talentos y me bajo de aquí con el ego inflado.
Pero la oración es lo contrario al exhibicionismo. Orar no requiere hacer cosas. Orar requiere detenerte de hacer todas las cosas. La oración me recuerda mi impotencia, mi debilidad, mi fragilidad humana, mi necesidad de Dios, de que Dios intervenga en mi vida. La oración golpea mi orgullo como ninguna otra disciplina espiritual lo hace. Por eso, la verdadera espiritualidad de una persona no se mide por su activismo, por sus dones, por sus talentos, sino por su vida de oración. Cuidado. Cuidado con estar involucrado en el servicio en la iglesia, pero no en la oración. Cuidado. Recordad a Marta y a María. Marta servía mucho a Jesús, pero Jesús tiene que reprenderla. Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas y solo una te es necesaria. Está bien servir a Jesús, pero ¿cómo voy a servir yo a Jesús si primero no me he puesto a sus pies para saber en qué desea Él que le sirva? ¿Y cómo desea que lo haga? ¿Y con qué fuerza me va a capacitar para hacerlo? Querido hermano o hermana, si fallas en la oración, estarás fallando en todo. Dios te dice hoy, eres de aquellos que desean hacer miles de cosas para mí, pero que no tienen una comunión significativa y diaria conmigo. El Señor nos llama a tener primeramente comunión con Él, como la tenía María cuando estaba a los pies de Jesús. Y quiero terminar recordando que los obstáculos de la oración no solamente son internos, van a ser también externos. Mira, hay una cosa muy interesante, especialmente cuando uno analiza el libro de Hechos. Siempre que la iglesia va a tener una reunión de oración o una actividad de oración, por algún lado aparece el enemigo espiritual para tratar de impedir de que se tenga esa actividad de oración. Os pongo un ejemplo. Hechos 16:16. Pablo y Silas se dirigen al lugar de la oración para orar con algunas mujeres. Fíjate lo que dice el texto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, qué casualidad, no 3 horas antes de la reunión de oración, no justo después de acabar la reunión de oración, mientras íbamos a la oración, nos sale al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, una muchacha endemoniada. Qué casualidad, ¿verdad? El enemigo quiere impedir que tú ores, porque él odia la humildad y la dependencia de Dios que muestra el creyente cuando ora. El apóstol Pablo nos advierte de los dardos del maligno, con los que él va a tratar de llenar nuestra mente de pensamientos inoportunos, para recordarnos nuestros problemas diarios, los trabajos y tareas que tenemos pendientes, todo lo que... Mira, yo no sé si os ha pasado, a mí me pasa, que cuando decides, mira, voy a tener un tiempo de oración, te apartas un momento en silencio y cuando vas a orar, ¡pum!, de repente te viene un pensamiento. ¡Ay, la lavadora! Que no la saca. O, bueno, mi mujer me está mirando aquí como diciendo, bueno, que tengo que llamar a no sé quién, que se me ha olvidado hacer esto. Y entonces pensamos, bueno, voy a hacer primero eso y ya cuando lo haya hecho podré tener un tiempo tranquilo para estar con Dios. Y entonces hacemos aquello primero. Pero cuando hemos hecho eso, nuestra mente ya está distraída, el tiempo ha pasado y finalmente pasa el día sin que hayamos tenido una hora de tiempo tranquila con Dios. Que el Señor nos ayude a desarrollar más y más una vida de oración que le glorifique a Él, solamente a Él. Que podamos encontrar deleite en la oración, que la oración no sea un castigo para nosotros. ¡Ay, tengo que orar! No, el Dios del universo, el Creador Todopoderoso se detiene para escuchar tu oración. ¡Qué privilegio! Piensa en algo. ¿Qué creyente maduro de la Biblia? Es que no hay ni uno, ¿eh? ¿Qué creyente maduro de la Biblia no tuvo una vida disciplinada de oración? Todos los creyentes, todos los personajes bíblicos que impactaron la historia tenían una vida comprometida con la oración. ¡Todos! Fíjate lo que dice David, este salmista y rey, conforme al corazón de Dios. En el Salmo 63, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, ese es mi compromiso. Ahí está mi corazón, de madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti. El autor del Salmo 88, fíjate lo que dice. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. De mañana, allí estaré yo, no faltaré a mi compromiso. Eso son vidas disciplinadas de oración.
El profeta Isaías escribe en el capítulo 26, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. En tanto que dure el espíritu dentro de mí, es otra forma de decir, mientras yo viva, madrugaré a buscarte. Eso es compromiso con la oración, no era una opción, era una necesidad, era una prioridad, era la mayor prioridad. El profeta Daniel, en el capítulo 6, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, ¿qué hacía? Se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios. Y fíjate lo que dice, como solía hacer antes. O sea, esto no lo hizo porque justo estaba pasando por un aprieto. Como solía hacer antes, compromiso, disciplina. Iglesia, no podemos hacer frente a las luchas de la vida diaria, no podemos, sin un estilo de vida marcado por la oración. Jesús lo dijo, en términos sencillos, separados de mí, nada podéis hacer, y nada es nada. Y la única manera de vivir unidos a Él es a través de la oración. Mira, si solo buscas a Dios cuando estás en problemas, entonces estás en problemas. Ese no es el cristianismo al que hemos sido llamados a vivir. Eso es religión, pero no es una relación real. Si solo acudes a Dios cuando estás en problemas, Dios no es tu padre, es tu número de emergencia. Y yo sé que Dios permite a veces que pasemos por circunstancias que se escapan de nuestro control para recordarnos que dependemos de Él. Pero dependemos de Él no solo en esas circunstancias, en toda circunstancia de nuestra vida. Precisamente porque dependemos de Él para todo. Es que la Biblia nos dice, orad sin cesar. O sea, no paréis. Orad sin cesar no se trata de un acto concreto que yo he cumplido. No, no, no. Es una actitud de dependencia absoluta de Dios en toda circunstancia. Significa ser consciente de su presencia conmigo cada minuto del día, las 24 horas. Significa buscar su dirección, su sabiduría, no solo para tomar las decisiones que a mí me parecen más importantes, sino también para aquellas que me parecen más pequeñas o insignificantes. Pero aparte de estar en comunión constante con Dios, necesitamos tomar la firme decisión, como hizo Jesús, como hicieron los discípulos, como hizo la iglesia primitiva y como hizo cada creyente que marcó la historia en la Biblia, de apartarnos y establecer una disciplina de oración, donde podamos estar alejados de las distracciones. Quiero lanzarte un reto. Organiza tus 24 horas para que puedas tener un tiempo apartado con Dios cada día. Y pídele a Jesús que hoy mismo, así como Él tomó de la mano a estos discípulos y los llevó al monte a orar, te tome a ti de la mano y te lleve a tu monte de oración. Y que te ayude a superar los obstáculos internos, el cansancio, la desgana, el orgullo, la apatía y los obstáculos externos, las distracciones, las 1001 tareas. Mira, ora siempre y ora especialmente cuando menos te apetezca, porque será cuando más lo necesites. Si es necesario, comienza tu oración diciéndole al Señor lo poco que te apetece orar. Porque recuerda que Dios ama la sinceridad, aunque eso suponga confesar que no te acercas a Él con la actitud correcta. Y poco a poco el Señor te va a mostrar cuánto necesitas la oración y vas a ir apreciando la oración y lo vas a disfrutar. Esfuérzate cada día por subir a ese monte, apartarte del ruido para ser renovado, transformado, para desahogarte, para cobrar ánimo, recuperar nueva fuerza, conocer más a Dios, recuperar el gozo de tu salvación. No te quejes de tus fracasos espirituales si sabes que la solución está en pasar más tiempo con el Señor. La oración siempre transforma al que ora. Y nadie ha conseguido hacer grandes cosas para Dios sin pasar grandes momentos a solas con Él. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra iglesia, en nuestras familias y en nuestra propia vida, debemos recuperar el altar de la oración y darle la prioridad que Jesús le daba, ni más ni menos. Que nuestra iglesia, Cristo vive, sea reconocida, no solamente por su gran enseñanza, no solamente por su gran servicio o por su compañerismo mutuo, sino por ser una iglesia que ora, porque solamente entonces disfrutaremos del poder de la oración. Que el Señor nos bendiga. Señor, ayúdanos a crecer en la oración, porque todos sin excepción
tenemos margen de mejora. No queremos ser parte de una iglesia dormida. Estimúlanos, Señor, con el ejemplo de tu Hijo Jesús. Que seamos capaces de vencer los obstáculos que tenemos, internos y externos, y de recuperar como iglesia y también como creyentes individuales, como familia, el altar de la oración. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.